Esta tolerancia a la glucosa, jóvenes, se va a realizar en equipo automatizado. Los cálculos los vamos a obtener a través de los métodos diagnósticos que se aplican en el equipo automatizado, o lo podemos realizar de forma manual. El trabajo, jóvenes, que corresponde es de un trabajo utilizando equipo automatizado. Estas pruebas de tolerancia a la glucosa se aplica para estudiar la actividad metabólica de los glúcidos. Y estos, jóvenes, como ya ustedes saben, es de gran utilidad para el diagnóstico de la diabetes. En el caso de la diabetes, jóvenes, con respecto si hay una menor capacidad con respecto a la cantidad de carga de glucosa, entonces, jóvenes, indicamos con respecto que hay una producción, y esa producción corresponde a, puede ser a una hipoglucemia o una hiperglucemia. Los valores no van a estar dentro de los rangos referenciales, como ya ustedes identifican, ¿no? Entonces van a superar estos valores y se va a tener también lo que es la glucosuria. Entonces van a sobrepasar también el umbral renal. Por ejemplo, ustedes aquí pueden observar la curva de tolerancia con respecto a los valores, ¿no? A los valores que corresponden de la glucosa. En esa curva de tolerancia, jóvenes, se van a tener varias pruebas, métodos, como por ejemplo la curva de tolerancia oral a la glucosa, la glucemia postprandial y la curva de tolerancia intravenosa a la glucosa. Es necesario mencionarlos porque explicamos en la sesión de práctica que algunos exámenes ya han dejado de realizarse porque, jóvenes, no es necesario aplicar de lo que se había estandarizado. Ahora solamente se puede trabajar con la glicemia postprandial o la curva de tolerancia oral a la glucosa, y solamente en 2 tomas, nada más, no es necesario más, ¿no? Porque está fundamentado a la organización molecular de esta molécula de la glucosa. Esta curva de tolerancia, vamos a obtener valores de datos que nos va a permitir, jóvenes, analizar el proceso de absorción de la glucosa a nivel del intestino delgado. Asimismo, también, jóvenes, la utilización de las células que conforman los tejidos. ¿Y por qué la utilización, jóvenes? Porque ustedes saben que la glucosa es nuestra molécula energética, y a la vez también como material de excreción a través de la orina. Hay factores, jóvenes, que van a intervenir en este metabolismo de los glúcidos, como por ejemplo, jóvenes, tiene lo que es la digestión, la actividad metabólica de conformar a una molécula que es el glucógeno, los lípidos y la liberación de energía, porque ustedes saben que la glucosa es nuestro material energético, y esta molécula energética, para que libere la energía, entonces, jóvenes, tiene que degradarse, ¿no? Se degrada esta molécula de glucosa, como ya ustedes saben, en 2 moléculas de piruvato que corresponden a carbono 3, ¿no? Con hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos esas 2 moléculas. Y al degradarse, libera energía para poder realizar nuestras actividades metabólicas. Eso, jóvenes, se da en condiciones de actividades metabólicas en moléculas, como por ejemplo, principalmente lo que es la glucosa. Y si no tuviera glucosa, por ejemplo, en el caso de pacientes que a veces llegan a una etapa que no pueden
consumir a veces algunos alimentos, lo rechazan y tiene que consumir otras moléculas, entonces esas otras moléculas también van a tener que ser degradadas, porque como no hay glucosa, entonces jóvenes va a tener que degradar y obtener la energía que tiene la otra molécula. Por eso comprenderán cuando a una persona no se le suministra alimentos por su estado delicado de salud, pueden ustedes identificar que se le suministra estas moléculas eh, orgánicas, ¿no? De lo que ustedes conocen. Hay destroza, ¿no? La destroza es el suero. Bien, entonces, esto es muy importante en poder tener estos valores de balance. Aquí también se aplica lo que es la cinética enzimática. ¿Por qué? Porque si estamos indicando que hay degradación, ¿y quién facilita esta degradación? Ustedes saben muy bien que en cada estructura tenemos enzimas. Y hemos mencionado una enzima que es la enzima, la glucosa oxidasa. Entonces degrada, ¿no? Y al degradar, no, lo vamos a utilizar para estas pruebas para poder demostrar con respecto a jóvenes a este estudio in vitro de la glucosa. Y eso se da, como hemos indicado, en tiempo, velocidad. Y cuando indicamos tiempo-velocidad, es indicar lo que es la cinética, ¿no? El tiempo de vida que tiene la glucosa en hacer el estudio in vitro. Está fundamentado aún más porque el trabajo que nosotros tenemos que realizar por el bien del paciente, ¿no? Jóvenes, es fundamental. Está a través de este fundamento basado en lo que son en el estudio de estas teorías, en el estudio de las leyes termodinámicas. Entonces, en la velocidad que se han realizado estudios de absorción intestinal a nivel del intestino delgado, corresponde a 0,8 gramos por kilogramo peso por hora. Ya hemos indicado jóvenes, tenemos las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran la velocidad de reacción, pero jóvenes se mantiene en equilibrio, no cambia el equilibrio, ¿no? Entonces se da todo en condiciones exactas. Y se tiene muchas enzimas, una de ellas, como por ejemplo ya hemos mencionado, la glucosa oxidasa, las exoquinasas, ¿no? Por el proceso que hemos indicado de un mecanismo de proceso de oxidación, ¿no? Por eso dice oxidasas, ¿no? Muy bien. En los factores que influyen con respecto a poder obtener esta curva por la tolerancia, se debe, jóvenes, a factores que van a ser dieta, ¿no? Cuando al paciente diabético se le va a aplicar este tipo de pruebas, entonces, jóvenes, lo que tenemos que indicar que realice, ¿no? Que realice lo que es una dieta blanda, ¿no? Que no consuma lo que son altos contenidos de lípidos, porque eso va a producir interferencias, ¿no? Y podría, jóvenes, nosotros con esa interferencia dar un valor alto de hiperglucemia, ¿no? Esto correspondiente a lo que es a la cantidad de carga de glucosa, ¿no? Entonces, es muy fundamental. Todo eso se les va a dar las indicaciones, el médico mismo le va a dar las indicaciones, inclusive tenemos un equipo más que es la nutricionista, y la nutricionista les va a instruir qué es lo que debe consumir. Es un equipo de trabajo que realizamos. Y si el paciente no cumple eso, porque a veces se da, algunos pacientes no cumplen eso, entonces vamos a reportar esta hiperglucemia y realmente ha sido porque el paciente no ha cumplido las instrucciones y ha consumido estas cantidades de valores altos de lípidos. La actividad física, ¿no? El ejercicio físico también va a ser, jóvenes, que puede modificar con respecto a ese valor de la glucosa. Toda esta actividad metabólica que se da, resaltamos en la glándula anexa, que es el hígado, y esto se realiza por un aumento que corresponde, jóvenes, a esta actividad física. A lo contrario, cuando hay una inactividad, entonces cuando están inactivos, el páncreas está de reposo, y estos jóvenes va a
cuando hay menor actividad, entonces se va a producir menor cantidad de insulina. Eso también, jóvenes, es muy necesario conocer en el caso de los pacientes hospitalizados, ¿no? Cuando un paciente está hospitalizado, no hay mucha actividad, entonces su cantidad de insulina es menor. ¿Cuál es otro factor también que va a influir con respecto a estos datos? Son las enfermedades, quiere decir las patologías. Estas patologías, estas sintomatologías van a alterar estos valores que vamos a obtener en esta tolerancia a los glúcidos. Por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas, como la artritis o el cáncer, o enfermedades, indicamos jóvenes, otro tipo de enfermedades que van a realizar esa alteración en estos valores con respecto de la tolerancia a estos glúcidos, a los carbohidratos. La edad también es un factor muy importante, ¿no? Por ejemplo, en un adolescente, ¿no? Y un adulto, pero si indicamos en un adulto mayor, entonces la edad también influye con respecto a estos factores. Y es por eso que debemos conocerlo. Y también comprenderán los que están en esta área de salud, la recomendación de que les he indicado es que tienen que observar al paciente, ¿no? Al observar al paciente ya están estudiando las variables, lo que estamos señalando, jóvenes, ¿no? Al observar al paciente sabemos si realiza actividad física o no, si hay sintomatologías también vamos relacionando, y esto lo realizamos para corroborar de que nuestros estudios aplicados, lo que es en lo preanalítico, analítico y indicamos jóvenes también lo que es en lo posanalítico, se está realizando de acuerdo a la estandarización que tenemos que aplicar. En la curva de tolerancia a la glucosa, entonces vamos a obtener los datos y se va a construir la curva. Y ustedes saben que trabajamos con miligramos por decilitros, pero también actualmente ya estamos trabajando, como yo les expliqué, en análisis clínico 1, estamos trabajando con milimol, ¿no? Pueden ustedes identificar de acuerdo a los valores de este color, de lo que es normal, y de este color fucsia, como ustedes pueden observar, en estos valores que ya hemos estado indicando, una diabetes, bueno, en el caso de este gráfico, indica diabetes moderada, en otros gráficos tenemos que indica diabetes leve, luego diabetes moderada, y luego de ese color amarillo, la diabetes severa o la diabetes crónica también que indicamos, ¿no? Vamos a obtener estos datos, y al obtener estos datos, jóvenes, voy manualmente a realizar lo que es a levantar esta curva de tolerancia a la glucosa por los datos que he obtenido para poder hacer estudio de este diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Muy bien, entonces, con respecto a lo que son, indicamos si en ayunas encontramos un valor de 140 miligramos por decilitros, entonces no procedemos, jóvenes, como ya hemos indicado, porque se puede complicar su salud del paciente y podemos llevarlo a un coma diabético. Entonces, si en la glicemia en ayuna encontramos 140 miligramos por decilitro, ahí quedamos, ya no procedemos. Y si el médico indica de que se continúe procediendo, que nos dé la orden, ¿no? Que nos dé la orden, y a la vez también le vamos a indicar que las condiciones en que se está observando el paciente podría tener una reacción, ¿no? Algunos pacientes han reaccionado, se han desmayado. Bien, entonces, jóvenes, esa es una prueba para poder hacer seguimiento lo que es a estos estudios con respecto a la diabetes, pero también tenemos la aplicación de otras pruebas como es la hemoglobina glicada, ¿no? Esta hemoglobina glicada o la glicohemoglobina se va a estudiar, jóvenes, con respecto a lo que indicamos a la hemoglobina A1C, ¿sí? Entonces, la que se aplica más en estudio es la hemoglobina A1C, y luego tenemos la hemoglobina A1C0. Entonces, ustedes saben que la hemoglobina es una
molécula proteica, y esa molécula proteica, jóvenes, está en relación con esta molécula de la glucosa. Entonces, aplicamos la prueba de hemoglobina glicada para saber, jóvenes, cuánto esta hemoglobina de valor está en relación con la glucosa. Lógico, jóvenes, que si son valores normales, va a favorecer el estado de equilibrio del paciente. Pero si no está en valores normales, entonces, jóvenes, va a afectar al paciente produciendo lo que es sintomatología. La hemoglobina va a pasar por un proceso de formación de otras hemoglobinas. Y esto se debe a su acción metabólica en conformar otros tipos de hemoglobina. Entonces, como trabajamos in vitro y en el proceso de esta conformación de varios tipos de hemoglobinas, estas pruebas no se van a aplicar para todos los tipos de hemoglobina, porque aún todavía faltan investigar, falta estudiar. Pero sí sabemos que podemos aplicar estas pruebas con esta hemoglobina A1C. Y estos jóvenes les indiqué las instituciones internacionales, como la OMS, y aquí vamos a indicar con respecto a otra institución que corresponde a la International Federation of Clinical Chemistry, que es el IFCC. Estos jóvenes se aplica que con respecto a esta molécula que es la hemoglobina, va a ser un grupo de compuestos que se van a conformar a través de reacciones bioquímicas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos varios tipos de hemoglobina, pero la más que aplicamos es la hemoglobina. Entonces, aquí fundamentamos en esta cantidad de reacciones con la hemoglobina. Entonces, jóvenes, estos glúcidos van a estar en relación con la hemoglobina y, lógico, jóvenes, están en la sangre periférica, en la circulación sanguínea. Estudiamos, ya como les he informado, los eritrocitos, como ustedes pueden observar, son las células sanguíneas. Y estos eritrocitos, su conformación química orgánica está conformado por la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento de la sangre. Para esto es necesario que ustedes apliquen lo que ya conocen acerca sobre esta célula sanguínea que corresponde a los eritrocitos. Entonces, jóvenes, estas células sanguíneas, como ustedes saben, se producen, ¿no? Se produce por proceso de hematopoiesis, se van a producir a partir de las células madres. Entonces, estas células madres van a estar en la médula ósea. Cuando van a realizar su función, los eritrocitos salen hacia los conductos de los vasos sanguíneos y le indicamos que está en sangre periférica y son células que han perdido su núcleo. Entonces, como pierde ese núcleo, es en relación lo que es a su función. Y aquí indicamos, con respecto a jóvenes, a la conformación de esta molécula orgánica que es el pigmento de la hemoglobina, en relación, jóvenes, con la molécula de la glucosa. Entonces, como se estudia en relación, quiere decir que hay una relación entre estas moléculas, entre la molécula glucosa y la molécula de la hemoglobina, como ustedes pueden observar. Entonces ya tenemos una hemoglobina glucosilada o una hemoglobina glicada. Y a través de esas reacciones se van a formar varias hemoglobinas, como les he explicado, y la más importante es esta hemoglobina A1C. Y
También tenemos que indicar, jóvenes, que en el proceso de investigación, ¿sí? En el proceso de investigación es la que se aplica a estas investigaciones de métodos de diagnóstico. Aún las demás todavía tienen que seguir estudiándose. Entonces, estas células sanguíneas que son los eritrocitos, por cinética, sabemos que su tiempo de vida es de 120 días. Entonces, este tiempo está en relación con la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina va a estar conformado por dos dímeros o dos componentes, que es la globina, y esta globina corresponde a la HbA, que es la globina, y está conformada en un 97% de la hemoglobina total. Tiene la hemoglobina A2 y que su porcentaje corresponde a 2,5%. También esto se ha realizado estudios en el feto y tenemos la hemoglobina fetal, HbF. Entonces, aquí se encuentra el 1% de hemoglobina, ¿no? Entonces, jóvenes, podemos identificar el porcentaje, 1%, 2,5%, y en el caso de esta hemoglobina glicada, la HbA, corresponde a un 97%. Por eso, jóvenes, se aplica lo que son estas pruebas de diagnóstico. Estos eritrocitos, al establecer reacción con estas moléculas, con estos glúcidos, se va a incorporar la hemoglobina a su estructura molecular y con la concentración, jóvenes, que corresponde en la sangre periférica, ¿no? Y esto está en relación a la vida de la célula de estos eritrocitos. Para medir los valores de la hemoglobina glicada se va a realizar específicamente en equipos automatizados. Pero si no tenemos equipos automatizados, entonces esta hemoglobina glicada, para que pueda obtener estos resultados, entonces el paciente se va a derivar a un establecimiento de salud más complejo. Porque lo que se tiene en ese establecimiento de salud, por ejemplo, en un centro de salud, se tiene lo primordial, ¿no? La base fundamental. Muy bien, entonces, jóvenes, esta hemoglobina está en relación con, es un componente molecular del eritrocito y va a accionar con la molécula de la glucosa. Hay una glicación con la hemoglobina y por eso tenemos aquí la glicación de la hemoglobina A, y al glicarse se tiene la hemoglobina A1, y estos, jóvenes, depende de la molécula de glucosa que se va a incorporar, ¿no? E indicamos, jóvenes, por su configuración que está presentando, su configuración, indicamos espacial que presenta esta glucosa, ¿no? O su configuración geométrica también. Muy bien, entonces se tiene las hemoglobinas rápidas. Por ejemplo, esto lo vamos a estar trabajando con equipos de cromatografía y vamos a conocer acerca sobre la hemoglobina PA1A y la hemoglobina A1B y la hemoglobina A1C. Muy bien, entonces, como hemos indicado, esta hemoglobina es la que se va a utilizar, ¿no? Se va a utilizar y está aproximadamente conformando el 80%, ¿no? Por encontrarse en esta cantidad. Las reacciones de la glicación con respecto a la hemoglobina A se va a corresponder, jóvenes, en subdivisiones de grupos. La hemoglobina A1 es para la hemoglobina de la glicación no enzimática, ¿sí? Y la HB0 es para la fracción no glicada. Entonces, jóvenes, se aplican estas pruebas para el estudio de diabetes. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
¿Alguna pregunta con respecto a estas pruebas? Espero haber fortalecido lo que van a tener que realizar en práctica.